Buenas tardes, muchas gracias. A los fines de la exposición voy a agregar a la descripción que el doctor ha hecho, que formé parte del equipo que llevó el caso LMR versus Estado argentino a Naciones Unidas, al Comité de Derechos Humanos, y que logró, que fue exitoso para la peticionaria. En ese sentido, los casos que voy a mencionar aquí, y agradezco poder introducir el tema de mirar las historias de las mujeres y de lo que la ilegalidad del aborto significa para ellas, y también lo que una legislación restrictiva hace en la vida de las mujeres en Argentina. Los casos que mencionaré aquí forman parte de una investigación realizada a fines de la presentación de la denuncia ante el Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el caso LMR versus Estado argentino, cuyas organizaciones CLADEMS y GENAR y Católicas por el Derecho a Decidir llevamos adelante. Esta investigación se basó en notas de prensa, fallos judiciales y entrevistas a actores claves, todo lo cual obra en el libro que traje y que pongo a disposición del plenario si gustan consultarlo. En este caso, el LMR, que se trató de una joven que fue violada y a quien se le negó el aborto, el Comité de Derechos Humanos en el año 2012 hizo responsable al Estado argentino por la violación del derecho a la garantía y respeto de los derechos, del derecho a la igualdad y no discriminación, del derecho a estar libre de tratos crueles, inhumanos y degradantes, y del derecho a la intimidad contenidos en el pacto, con obligación de indemnizar a la peticionaria y de tomar medidas para evitar que se cometan violaciones similares en el futuro. Y recordó también al Estado argentino que en virtud del protocolo facultativo, el Estado Nacional debe garantizar a lo largo y ancho del país a todas ciudadanas y ciudadanos los derechos como estos establecidos en el pacto. El caso del LMR y toda la investigación que conllevó nos permitió dar cuenta de un patrón de violaciones a los derechos humanos de las mujeres producto de la legislación que penaliza el aborto. A pesar que desde 1921 el aborto es legal bajo ciertas circunstancias, los pedidos para acceder a la interrupción del embarazo en los casos contemplados en el Código Penal siguen encontrando obstáculos. Las interferencias de los profesionales de la salud en la decisión de las mujeres generalmente radican en la dilación de la práctica mediante la exigencia de requisitos que no están contemplados en ninguna ley, como la solicitud de autorización judicial y o la intervención de comités de bioética y o a través del uso de la objeción de conciencia. Este fue el caso, por ejemplo, de una mujer de 35 años que tenía 2 hijos pequeños y junto a su esposo vivían en un barrio pobre en el sur del conurbano bonaerense, quien llegó a un hospital público cursando un embarazo de 8 semanas. 7 médicos coincidieron en que por su delicado estado de salud, debido a una cardiopatía severa y un eventual cuadro de eclampsia, lo que podría derivar en la muerte de la paciente y el feto, es aconsejable interrumpir en la gestación. El caso encuadra en la figura del aborto terapéutico, que no requiere más que la intervención de un médico y el consentimiento de la mujer. Sin embargo, los médicos piden un dictamen del Comité de Bioética y la venia judicial para realizarle la práctica. Con el dictamen favorable del comité y una gestación ya de más de 12 semanas, la jueza resuelve autorizando el aborto, pero la resolución es apelada en 2 oportunidades por la representación del nascituro. Con la interposición de los recursos se pierde tiempo que extrema los riesgos para la vida de la mujer, ya que cuando el caso judicial obtiene fallo favorable en la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires, habían pasado 3 meses desde el pedido. No obstante, esta mujer debió seguir esperando para abortar hasta que la sentencia quedó firme, soportando el asedio y la agresión de personas y organizaciones antiderechos. En varios casos judicializados de niñas que sufrieron violencia sexual e incesto en diferentes provincias y que acudieron al sistema público de salud, se detectaron irregularidades administrativas y procesales como privación de la libertad ambulatoria mediante la internación con finalidad de controlar que no se realizara el aborto, libre acceso de personas extrañas pertenecientes a grupos fundamentalistas religiosos al lugar de internación, impedimento de contacto de la madre solicitante con la niña,
persecución a las abogadas que asistieron a los pedidos, la falta de protección adecuada frente a la intromisión en la vida privada de las niñas, entre otras. Así en Mendoza, en el año 2006, existieron fuertes intervenciones de grupos antiderechos, como en el caso de una joven violada que toma una medicación que es incompatible con el embarazo y que es fundamental para su calidad de vida. Cuando el juez aprueba el aborto, comienza la presión a los profesionales de la salud, desde marchas al frente del hospital hasta amenazas de bomba. El caso tuvo que llegar a la Corte Suprema de Justicia de Mendoza para lograr la autorización del aborto y realizarse en secreto en un hospital público frente al asedio y las amenazas que recibía el nosocomio y los profesionales. Asimismo, en el año 2007, en Mar del Plata, una niña de 14 años resultó embarazada producto de los abusos de una expareja de su madre, quien se entera cuando la lleva al hospital público y se constata el embarazo de 6 semanas de gestación. A pedido de la niña, su madre solicita la interrupción del embarazo y a partir de allí se la somete a entrevistas con profesionales psicólogos para asegurarse de que su relato es genuino. Su madre insiste en que la niña manifiesta comportamientos autodestructivos, que se encuentra encerrada en sí misma, circunstancias descritas también por el interviniente Comité Hospitalario de Ética. Asimismo, a pesar de que haberse ordenado el aborto, grupos antiderechos con sede en Mar del Plata dan a conocer una carta dirigida a la jueza y a los jueces de Cámara en las que se amenaza si se realiza la práctica. Lo que el monitoreo muestra es el patrón de violaciones a los derechos humanos fundamentales de las mujeres ocurridos en lugares muy diversos de la geografía argentina y la necesidad de revisar la legislación que penaliza el aborto para terminar con el sufrimiento y colocar a las mujeres como ciudadanas de primera clase. Garantizar el acceso a una práctica médica que posibilite la interrupción del embarazo hasta la 14ª semana con el solo consentimiento de la mujer resulta esencial para garantizar el derecho a la salud y a la vida misma de las mujeres, ya que cualquier otro requisito nos pondría otra vez frente a situaciones como las descritas. Desde el inicio de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, de manera creciente, miles de mujeres y cientos de organizaciones feministas y del movimiento amplio de mujeres redoblamos nuestro compromiso de continuar trabajando con el objetivo de la aprobación del proyecto de ley que se construyó colectivamente en el seno de la misma, porque solo una legislación moderna que despenalice y legalice el aborto con expresa mención a la garantía de la realización de su práctica de manera segura y gratuita en los servicios públicos y obras sociales de todo el país puede cumplir ese cometido. Gracias.